El teléfono vibraba insistentemente sobre la encimera de mármol y el nombre Laura, esposa, brillaba en la pantalla como una acusación. Marco Santangelo lo miraba fijamente desde el otro lado de la lujosa cabina del yate, con una copa de champán congelada a medio camino de sus labios. La mujer a su lado trazaba círculos perezosos sobre su pecho, con sus uñas perfectamente cuidadas reflejando la luz del sol de la tarde que se colaba por las ventanas. ¿No vas a contestar?, ronroneó Mo, aunque su tono tenía un toque de desafío. Marco apretó la mandíbula. Podía sentir el peso de esa llamada sin responder, asentándose en su pecho como una piedra. Laura nunca llamaba durante sus viajes de negocios a menos que algo fuera mal. Pero allí estaba él, en su yate privado con su amante, viviendo una doble vida que poco a poco estaba consumiendo todo lo que antes había considerado sagrado. El teléfono dejó de vibrar, pero luego volvió a empezar. Esta vez se inclinó y lo puso boca abajo. La decisión le pareció una traición a todo lo que le había prometido a Laura el día de su boda. Hace 5 años. Lo que no vio fue la sonrisa de satisfacción que se dibujó en el rostro de su acompañante, ni la forma en que sus dedos se movieron sigilosamente hacia su teléfono cuando él volvió a mirar hacia el mar. Algunas decisiones, aprendería, resuenan mucho más allá del momento en que se toman. Hola, bienvenidos a Mafia y Romance. Tenemos por delante una historia intensa que os hará pasar por todo tipo de emociones. Dejad un comentario diciéndonos desde dónde nos estáis viendo y no olvidéis suscribiros al canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir ofreciéndote estas impactantes historias. Laura Santangelo estaba sentada en la impecable sala de estar de su mansión de Nueva Jersey, con las manos ligeramente temblorosas mientras sostenía el teléfono. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre los suelos de mármol, pero la belleza de su hogar parecía vacía sin la presencia de Marco. Llevaba 3 días fuera por lo que él llamaba negocios, aunque ella había dejado de pedirle detalles hacía meses. Las náuseas habían comenzado esa mañana, acompañadas de un mareo que la obligó a agarrarse al lavabo del baño para no caer. Al principio, lo achacó al estrés. Estar casada con uno de los hombres más poderosos de la costa este conllevaba sus propias ansiedades. La preocupación constante por su seguridad, las llamadas telefónicas en voz baja que se interrumpían cuando ella entraba en la habitación, la forma en que sus ojos se habían vuelto distantes durante el último año. Pero esto era diferente, físico, real. Marcó su número con la esperanza de oír su voz, de sentirse conectada con el hombre del que se había enamorado antes de que el peso de su mundo se interpusiera entre ellos como un muro infranqueable. El teléfono sonó una vez, 2 veces. Al tercer tono, oyó música de fondo, risas que definitivamente no eran de Marcos, y lo que parecía el sonido de las olas rompiendo contra algo sólido. Se le encogió el corazón. Fuera cual fuera el asunto que estuviera tratando, no parecía muy profesional. 4 tonos, 5, y luego silencio. Laura se quedó mirando el teléfono, con un dolor familiar extendiéndose por su pecho. No era la primera vez que él ignoraba sus llamadas, pero algo en ese día le hizo sentir que era la gota que colmaba el vaso, sin saber que lo llevaba consigo. Lo intentó de nuevo, diciéndose a sí misma que tal vez él no lo había oído la primera vez. Quizás estaba en una reunión. Quizás había una explicación razonable para los sonidos de la fiesta y las risas femeninas que se habían escuchado claramente a través de la conexión. Mientras tanto, en el yate anclado frente a la costa de los Hamptons, Marco intentaba convencerse de que aún tenía el control de su vida. La mujer que estaba a su lado, Sofía, una modelo que había conocido en la inauguración de una galería hacía 6 meses, se había convertido en una adicción de la que no podía deshacerse. Ella representaba todo lo que su matrimonio no era: espontánea, sin complicaciones, libre del peso de las expectativas y las promesas. «Estás pensando en ella otra vez», observó Sofía, con una voz que denotaba petulancia y que le recordaba por qué este acuerdo nunca podría ser más que temporal. «Estoy pensando en muchas cosas», respondió Marco, con un tono cuidadosamente neutro. Había aprendido a no darle a Sofía demasiada munición emocional. Ella tenía una forma de convertir la vulnerabilidad en un arma
que le recordaba incómodamente a sus enemigos en el mundo de los negocios. «Bueno, deja de hacerlo», dijo ella, acercándose a él en el asiento de cuero blanco. «Estás aquí conmigo. Ella está allí, probablemente de compras o haciendo lo que hacen las esposas. Vive el momento, Marco». El teléfono volvió a vibrar. Esta vez, los ojos de Sofía brillaron con algo más oscuro que la molestia. Antes de que Marco pudiera reaccionar, ella había cogido el teléfono de la mesa y movía rápidamente el pulgar por la pantalla. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Marco, pero su voz carecía de la autoridad que solía hacer que la gente se quedara paralizada. «Haciendo una foto», dijo Sofía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Quedamos bien juntos, ¿no crees?». La cámara hizo clic antes de que Marco pudiera procesar lo que estaba pasando. En la foto, Sofía estaba pegada a él, con los labios curvados en una sonrisa triunfante, mientras él miraba al océano, con el aspecto de un marido distraído en el que se había convertido. «Borra eso», dijo Marco, con su voz finalmente adquiriendo su tono familiar. Pero Sofía ya estaba escribiendo, con los dedos volando por la pantalla con falta de práctica. «Demasiado tarde», dijo ella devolviéndole el teléfono. «Se la envié a tu esposa. Ahora sabe exactamente dónde estás y con quién». Marco palideció al agarrar el teléfono y ver el hilo de mensajes con Laura, ver la foto que acababa de llegar como una bomba a su matrimonio. «No tienes ni idea de lo que acabas de hacer», dijo con voz mortalmente tranquila. Sofía se encogió de hombros, aparentemente indiferente a la furia que irradiaba él. «Te hice un favor. Ahora no tienes que seguir fingiendo». La foto llegó con un suave tintineo que pareció resonar en el alma de Laura como un clavo mortal. Ella miró fijamente la pantalla, absorbiendo cada detalle. El perfil de Marco con el océano de fondo, el agarre posesivo de la mujer en su brazo, la intimidad casual que hablaba de familiaridad, de tiempo pasado juntos, de una relación que claramente había progresado mucho más allá de las mentiras que él se había estado contando a sí mismo. Laura se llevó la mano al pecho, presionando contra el dolor físico que florecía allí como una flor hecha de espinas. Por supuesto, había sospechado, las noches tardías, las llamadas misteriosas, la forma en que había dejado de mirarla realmente cuando estaban en la misma habitación, pero sospechar y saber eran dos tipos diferentes de agonía. Dejó el teléfono con cuidadosa precisión, como si pudiera explotar si lo manipulaba con brusquedad. El silencio en la casa se sentía ahora ensordecedor, lleno del peso de un matrimonio que había estado muriendo lentamente durante meses, sin que ella se diera cuenta de que ya había desaparecido. No le salían las lágrimas. El dolor era demasiado profundo para llorar. Se le había metido en los huesos como un escalofrío que nunca desaparecería del todo. Laura recorrió su casa, la casa que habían elegido juntos, decorado juntos, donde habían planeado criar a sus hijos juntos, y ahora lo veía todo de otra manera. Cada mueble caro, cada obra de arte cuidadosamente elegida, cada símbolo de la vida que habían construido, le parecía una prueba de la mentira en la que había estado viviendo. En su dormitorio, se sentó en el borde de la cama donde lo había esperado innumerables noches, donde había fingido no darse cuenta cuando él llegaba a casa oliendo al perfume de otra persona. La mujer de la foto era hermosa, como lo son las portadas de las revistas, perfecta e intocable, y nada parecida a la elegancia tranquila y discreta de Laura. Su teléfono vibró con una llamada entrante. El nombre de Marco apareció en la pantalla. Laura lo miró fijamente hasta que dejó de sonar. Inmediatamente volvió a sonar. Esta vez apagó el teléfono por completo. En el yate, Marco caminaba por la cubierta como un animal enjaulado, con el teléfono pegado a la oreja mientras el mensaje de voz de Laura se reproducía por cuarta vez. Sofía observaba desde la cabina, su anterior aire de suficiencia sustituido por algo que podría haber sido preocupación al ser testigo del pánico que lo invadía. «Laura, por favor, contesta», dijo al teléfono. «Puedo explicártelo todo. Esa foto no es lo que parece». Bueno, lo es, pero se detuvo al darse cuenta de lo patético que sonaba, incluso para él mismo. Intentó enviarle un mensaje de texto. «Voy a casa. Tenemos que hablar». El mensaje aparecía como entregado,
pero no leído. Quizás solo lo está procesando, sugirió Sofía desde detrás de él, aunque su voz carecía de su habitual confianza. Marco se volvió para mirarla, y por primera vez, Sofía lo vio con claridad. No como el hombre poderoso que podía darle acceso a un mundo de lujo y emoción, sino como un marido que acababa de darse cuenta de que podía haber perdido algo irreemplazable. «Recoge tus cosas», dijo en voz baja. «Volvemos a tierra. Marco, no seas dramático, así ella se enterará de lo nuestro. Quizás sea mejor así. Ahora tú puedes». «¿Ahora yo puedo qué?», la interrumpió él, alzando la voz. «Ahora puedo ver cómo se desmorona mi matrimonio porque tú decidiste jugar con mi vida». El rostro de Sofía se endureció. «Tu matrimonio ya se estaba desmoronando. Yo solo le di un pequeño empujón hacia la honestidad». Marco la miró fijamente y vio por primera vez con claridad la naturaleza calculadora que había confundido con espontaneidad, el egoísmo que había confundido con libertad. «No sabes nada de mi matrimonio. Sé que no has sido feliz en él», replicó Sofía. «Sé que vienes a mí porque ella no puede darte lo que necesitas». Las palabras golpearon a Marco como golpes físicos, en parte porque contenían la verdad suficiente como para doler. Pero mientras estaba allí de pie, viendo cómo el sol comenzaba a ponerse sobre el agua, se dio cuenta de que lo que creía que le faltaba a su matrimonio podría ser algo que él mismo había dejado de aportar. «Lléveme de vuelta a la costa», le dijo al capitán. «Ahora mismo». El viaje de vuelta al puerto deportivo se le hizo interminable, lleno de un silencio que se hacía más pesado con cada kilómetro que pasaba. Marco intentó llamar a Laura de nuevo, luego le envió un mensaje de texto y, finalmente, recurrió a llamar a su ama de llaves, quien le informó que la señora Santangelo había salido de la casa hacía una hora con una pequeña maleta. «¿Dijo a dónde iba?», preguntó Marco, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. «No, señor. Solo dijo que le dijera que no se preocupara, que no causaría ningún problema». La línea se cortó y Marcos sintió un nudo en el estómago. La promesa de Laura de no causar problemas no era tranquilizadora. Era aterradora. Significaba que había dejado de luchar por ellos. Laura condujo toda la noche sin un destino concreto en mente, solo con la necesidad de alejarse de la vida que acababa de derrumbarse a su alrededor. Solo había empaquetado lo esencial, ropa, documentos y el pequeño joyero que le había regalado su abuela, dejando atrás todo lo que la ataba al mundo de Marco. El hotel que finalmente eligió era deliberadamente modesto, el tipo de lugar donde a nadie se le ocurriría buscar a la esposa de Marco Santangelo. Pagó en efectivo y se registró con su apellido de soltera, sintiendo que se desprendía de una identidad que nunca le había encajado del todo. De todos modos, en la estéril quietud de la habitación del hotel, Laura finalmente se permitió sentir todo el peso de lo que había sucedido. La traición no se trataba solo de otra mujer. Se trataba de la lenta erosión de la confianza que había estado ocurriendo durante meses. La forma en que Marcos se había alejado gradualmente de su matrimonio, mientras ella se convencía a sí misma de que solo era el estrés de su trabajo. Pensó en los primeros días de su relación, cuando Marco la había cortejado con una intensidad que había sido a la vez emocionante y abrumadora. Entonces él era diferente, más presente, más dispuesto a dejarla ver al hombre que se escondía tras su reputación. En algún momento había empezado a protegerla de su mundo, excluyéndola por completo de él, y ella se lo había permitido, porque le parecía más fácil que luchar por un lugar en una vida que a menudo le parecía demasiado peligrosa para comprenderla del todo. Pero la protección se había convertido en una prisión para ambos. Su teléfono, que había vuelto a encender para llamar al hotel, vibró inmediatamente con docenas de llamadas perdidas y mensajes de Marco. Los revisó, observando cómo su tono pasaba del pánico a la desesperación y a algo que sonaba casi como dolor. El último mensaje simplemente decía: «Te quiero. Sé que no merezco decir eso ahora mismo, pero es verdad. Siempre ha sido verdad». Laura se quedó mirando esas palabras hasta que se le nublaron los ojos. El amor nunca había sido su problema. El amor era lo que hacía que esto doliera tanto. Mientras tanto,
Marco había regresado a su casa vacía y estaba destruyendo sistemáticamente su estudio con una rabia que no tenía otro lugar donde descargarse. Había papeles esparcidos por el suelo, una jarra de cristal se había estrellado contra la pared y, aún así, el silencio seguía siendo opresivo, lleno de la ausencia de Laura. Sus hombres habían encontrado el hotel donde se alojaba en cuestión de horas. Marco Santangelo tenía recursos que hacían casi imposible desaparecer por completo, pero les había ordenado que mantuvieran la distancia. Lo último que quería era que Laura se sintiera acosada o amenazada. Ella había pedido espacio y, a pesar de todos sus instintos, le gritaba que fuera a verla para explicarle, para suplicarle, si era necesario. Él iba a concederle eso, pero la espera lo estaba matando. El jefe Vincent, su lugarteniente de mayor confianza, apareció en la puerta del estudio destruido. ¿Quieres que la traigamos a casa? No, dijo Marco sin levantar la vista de donde estaba sentado, entre los escombros que él mismo había causado. Se fue porque quería. No voy a obligarla a volver. Vincent frunció el ceño. En su mundo, los problemas solían resolverse con la acción, con el uso del poder y la influencia. Este enfoque pasivo era territorio desconocido. ¿Y la mujer, Sofía? Marco apretó la mandíbula. ¿Qué pasa con ella? Ha estado llamando, dice que quiere verte. Dile que borre mi número, dijo Marcos secamente. Y Vincent, asegúrate de que entienda que no es una petición. Durante los días siguientes, Marcos se volcó en su trabajo con una concentración que rayaba en la obsesión, como si de alguna manera pudiera ganarse el regreso de Laura con la fuerza de su voluntad. Saldó viejas deudas, resolvió disputas territoriales que llevaban meses latentes y, en general, llevó a cabo sus negocios con una eficiencia que impresionó incluso a sus socios más experimentados. Pero nada de eso llenó el vacío que la ausencia de Laura había dejado en su pecho. Se encontró pasando en coche por delante del hotel donde ella se alojaba, sin detenerse, solo por saber que estaba a salvo. A veces la veía a través de las ventanas del vestíbulo, siempre sola, siempre pareciendo más pequeña de lo que él recordaba. Fue durante uno de esos viajes cuando la vio sentada en el pequeño jardín del hotel, leyendo un libro a la luz del sol de la tarde. Parecía tan tranquila que le dolió el corazón porque se dio cuenta de que hacía meses que no la veía tan relajada en su propia casa. Esa constatación le golpeó como un puñetazo. Ella estaba mejor sin él. Pasaron 3 semanas en una extraña suspensión de la vida normal. Laura había encontrado un ritmo en su existencia temporal. Café matutino en la cafetería del hotel, largos paseos por la ciudad desconocida, tardes dedicadas a leer libros para los que nunca había tenido tiempo cuando su vida giraba en torno a la agenda de Marco. No era exactamente felicidad, pero era paz, y había olvidado lo precioso que podía ser eso. También había empezado a ver a un terapeuta, algo que había considerado durante meses, pero que nunca había llevado a cabo mientras vivía bajo el peso de ser la esposa de Marco Santangelo. La doctora Chen era una mujer menuda y precisa que hacía preguntas incómodas y no parecía impresionada por el drama de la situación de Laura. ¿Qué quieres?, le preguntó la doctora Chen durante su cuarta sesión. Quiero dejar de sufrir, respondió Laura automáticamente. Eso es lo que quieres dejar. ¿Qué quieres empezar? La pregunta persiguió a Laura mucho tiempo después de salir de la consulta. Durante mucho tiempo, sus deseos habían sido secundarios a las necesidades de Marco, a los requisitos de estar casada con un hombre cuya vida estaba constantemente amenazada. Ella quería tener hijos, pero Marco decía que era demasiado peligroso. Ella quería volver a estudiar, pero Marco se preocupaba por su seguridad en el campus universitario. Ella quería viajar, pero los negocios de Marco lo mantenían atado a la costa este. Poco a poco, empezó a darse cuenta de que se había perdido a sí misma en algún momento del proceso de amarlo. Mientras tanto, Marco estaba descubriendo que el éxito en los negocios no significaba nada cuando no había nadie con quien compartirlo. La semana anterior había cerrado el mayor acuerdo de su carrera, adquiriendo un territorio que ampliaría significativamente su influencia. Pero la victoria le parecía vacía sin Laura allí para celebrarlo con él. También se enteró, a través de canales en los que prefería no pensar demasiado,
que Sofía había estado hablando con personas con las que no debería haber hablado. Nada que amenazara directamente su negocio, pero lo suficiente como para recordarle lo poco que sabía realmente sobre la mujer por la que había arriesgado su matrimonio. No se le escapó la ironía. Pensaba que Sofía representaba la libertad, pero resultó ser solo otro tipo de jaula. Tienes que ir a verla, le dijo Vincent una tarde, mientras revisaban los informes de seguridad en la oficina de Marco. Esperar no va a resolver nada. Marco levantó la vista de los papeles que había estado mirando sin leer. Ella no quiere verme. ¿Cómo lo sabes? No lo has intentado. Le envié flores, me las devolvió. Las flores no son lo mismo que presentarse y luchar por tu matrimonio. Marco se recostó en su silla sintiéndose más viejo que sus 34 años. ¿Y si ella es más feliz sin mí? Entonces lo sabrás, dijo Vincent simplemente. Pero ahora mismo, los dos estáis en el limbo. Eso no es justo para ninguno de los dos. Esa noche, Marco se encontró frente al hotel de Laura, mirando la ventana donde sabía que ella se alojaba. Llevaba allí una hora, reuniendo el valor para entrar, cuando vio su silueta moverse tras las cortinas. Estaba dando vueltas, se dio cuenta de que era el mismo movimiento inquieto que él había estado haciendo en su casa vacía. Quizás Vincent tenía razón. Quizás ambos estaban atrapados en ese extraño espacio intermedio, sin avanzar ni retroceder. Estaba a punto de cruzar la calle cuando sonó su teléfono. El número le resultaba desconocido, pero algo le impulsó a contestar. Marco, la voz era temblorosa, asustada. Soy Sofía, necesito ayuda. Todos sus instintos le decían que colgara, pero el miedo en su voz era real. ¿Qué pasa? Creo que me están siguiendo. Hay hombres fuera de mi apartamento, y no son tuyos. Creo que puede que haya dicho algo a las personas equivocadas sobre tu negocio. Y entonces Marco cerró los ojos, sintiendo el familiar peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Incluso ahora, incluso después de todo lo que ella había hecho, no podía dejarla sola para que afrontara las consecuencias. Iba en contra de todo lo que le habían enseñado sobre proteger a aquellos que estaban bajo su cuidado, incluso cuando no se lo merecían. Quédate donde estás, le dijo. Enviaré a alguien. Llamó a Vincent y organizó el traslado de Sofía a un lugar seguro hasta que pudieran averiguar quién la amenazaba y por qué. Era lo correcto. Pero mientras observaba la sombra de Laura seguir paseándose detrás de las cortinas de su habitación de hotel, se preguntó si hacer lo correcto le costaría lo único que realmente le importaba. A la mañana siguiente, Laura vio la noticia sobre un tiroteo fuera de un edificio de apartamentos en el centro de la ciudad. El reportero mencionó que parecía estar relacionado con bandas y que una mujer había sido puesta bajo custodia protectora. No se mencionaron nombres, pero Laura sintió un nudo en el estómago al ver las imágenes de los todoterrenos negros y la cinta policial cuando, una hora más tarde, sonó su teléfono con el nombre de Marco en la pantalla. Casi no contestó, pero algo en su interior le dijo que no se trataba de su matrimonio. Laura, su voz era áspera, agotada. Necesito que sepas que estoy bien. Anoche hubo algunos problemas, pero ya están resueltos. ¿Qué tipo de problemas?, se oyó preguntar. Del tipo que me recuerda por qué intenté mantenerte alejada de esta parte de mi vida, dijo en voz baja. Del tipo que me hace darme cuenta de que estás más segura lejos de mí. Laura cerró los ojos, reconociendo el tono de su voz. Era el mismo que había utilizado cuando empezó a alejarse de ella hacía meses. La voz de un hombre que se convencía a sí mismo de que la distancia era protección. Marco, dijo ella en voz baja, tenemos que hablar. Quedaron en una pequeña cafetería en una zona neutral de la ciudad, el tipo de lugar donde ninguno de los dos sería reconocido ni molestado. Laura llegó primero y eligió una mesa en la esquina desde donde podía ver la entrada. Un hábito que había desarrollado tras años de estar casada con un hombre que siempre tenía que saber dónde estaban las salidas. Cuando Marco entró, le llamó la atención lo cansado que parecía. Tenía unas arrugas alrededor de los ojos que no tenía hacía un mes, y su aspecto, normalmente impecable, estaba ligeramente desaliñado, como si se hubiera olvidado de cuidar la imagen que presentaba al mundo. Se sentó frente a ella sin decir nada y durante un largo rato se limitaron a mirarse a través de la pequeña mesa
que bien podría haber sido un océano. Tienes buen aspecto, dijo Marco finalmente. Descansado, asintió Laura. He estado durmiendo mejor. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como una acusación, aunque ella no las había dicho con esa intención. La verdad era que había estado durmiendo mejor sin la constante ansiedad leve que se había convertido en su estado normal durante el último año. Lo siento, dijo Marco, y la sencillez de sus palabras la tomó por sorpresa. No solo por la foto, no solo por Sofía. Lo siento por todo, por alejarme de ti, por hacerte sentir que no eras suficiente, por convertir nuestro matrimonio en algo de lo que necesitabas escapar. Laura sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, pero las contuvo. ¿Por qué lo hiciste? Me refiero a la aventura. Marcos se quedó callado durante un largo rato, mirando fijamente sus manos, porque era más fácil que lidiar con lo que estaba mal entre nosotros, porque ella no sabía lo suficiente sobre mi mundo como para temerlo, porque con ella podía fingir ser alguien más sencillo de lo que realmente soy. ¿Y qué hay de lo que yo necesitaba?, preguntó Laura, con voz firme a pesar de la emoción que había detrás. Pensé que te estaba protegiendo al mantenerte al margen. Pensé que si me ocupaba de todo yo solo, si mantenía las partes peligrosas de mi vida separadas de ti, eso sería suficiente. Entonces la miró, con los ojos oscuros por el arrepentimiento. No me di cuenta de que te estaba protegiendo fuera de nuestro matrimonio. Laura cogió su taza de café, necesitando algo que hacer con las manos. Nunca te pedí que me protegieras de todo, Marco. Te pedí que me incluyeras, que confiaras en mí lo suficiente como para dejarme decidir lo que podía manejar. Ahora lo sé. ¿Y tú? Laura se inclinó ligeramente hacia adelante porque anoche, cuando hubo problemas, tu primer instinto fue decirme que estaba más segura lejos de ti. Sigues haciéndolo. Marco apretó la mandíbula. Porque es cierto. ¿Qué pasó anoche? Lo que pasó anoche fue consecuencia de las decisiones que tomaste, le interrumpió Laura. Decisiones que tomaste sin mí, sobre una mujer con la que te veías a mis espaldas. No estoy más segura lejos de ti, Marco. Simplemente estoy lejos de ti. Las palabras le golpearon como un golpe físico. Llevaba semanas diciéndose a sí mismo que Laura estaría mejor sin él, que su amor por ella significaba dejarla marchar. Pero sentado allí, mirando a la mujer de la que se había enamorado hacía 5 años, se dio cuenta de que esa narrativa no era más que otra forma de evitar el duro trabajo de arreglar lo que se había roto. Terminé con ella, dijo en voz baja, la noche que envió esa foto. Debería haberlo hecho meses atrás, pero lo hice esa noche. Lo sé, dijo Laura. Vi la noticia. Los ojos de Marco se agudizaron. No se trataba de ella. Bueno, no directamente. Había estado hablando con gente sobre mis negocios y eso creó algunas complicaciones. Pero ya está todo solucionado. ¿Está a salvo? La pregunta lo sorprendió. Después de todo lo que Sofía había hecho, Laura seguía preocupada por su bienestar. Era tan típico de Laura, compasiva, incluso cuando tenía todo el derecho a ser vengativa, que le dolía el pecho. Está a salvo, confirmó él. También está fuera de la ciudad y fuera de mi vida para siempre. Laura asintió y luego se quedó en silencio durante un largo rato. Cuando volvió a hablar, su voz era cautelosa, mesurada. He estado pensando mucho en lo que quiero. No en lo que quiero dejar, sino en lo que quiero empezar. Marco esperó, sin atreverse a respirar. Quiero volver a la universidad. Quiero terminar mi carrera de trabajo social. Quiero ayudar a las personas que intentan reconstruir sus vidas después de un trauma. Hizo una pausa y lo miró a los ojos. Y quiero saber si hay alguna parte de ti que pueda apoyar eso, incluso si eso significa que no podré asistir a todas las cenas de negocios o galas benéficas. Laura, no he terminado, dijo con suavidad, pero con firmeza. También quiero saber si estás dispuesto a ir a terapia conmigo. Terapia de verdad, donde hablemos de las cosas que salieron mal y averigüemos cómo mejorar. Donde no puedas protegerme de las conversaciones difíciles, cerrándote en banda o alejándote. Marco sintió algo que podría haber sido esperanza, agitándose en su pecho. Y si digo que sí a todo eso, la sonrisa de Laura fue pequeña pero real.
Entonces tal vez podamos descubrir cómo amarnos sin perdernos en el proceso. Ya me he perdido, dijo Marco en voz baja. Estas últimas semanas sin ti. No sé quién soy cuando no intento ser digno de ti. Entonces tal vez ahí es donde empezamos, dijo Laura, descubriendo quiénes somos por separado para poder elegir estar juntos por las razones correctas. Marco extendió la mano sobre la mesa, deteniéndose justo antes de tocar la de ella. ¿Eso significa que estás dispuesta a intentarlo? Laura miró su mano tan cerca de la suya y luego volvió a levantar la vista hacia su rostro. Estoy dispuesta a intentarlo. Pero Marco, no se trata de volver a cómo eran las cosas. Se trata de construir algo nuevo, algo honesto. Eso es lo que quiero, dijo él, con la voz ronca por la emoción. Quiero cualquier versión de nosotros que te haga feliz. Laura finalmente extendió la mano y cubrió la de él con la suya. Entonces empecemos por ahí. Algún tiempo después, Laura estaba de pie en la cocina de su casa renovada, preparando café en la tranquilidad de la madrugada. La casa tenía ahora un aspecto diferente, de alguna manera más cálido, lleno de pruebas de una vida vivida activamente en lugar de simplemente mantenida. Sus libros de texto estaban apilados en la encimera junto a los documentos de trabajo de Marco, y las fotos de su reciente ceremonia de graduación compartían espacio con los retratos familiares de él. Los cambios no habían sido fáciles. La terapia les había obligado a enfrentarse a patrones de comportamiento que se remontaban a años atrás. Y había habido momentos en los que Laura se preguntaba si estaban intentando arreglar algo que estaba fundamentalmente roto. Pero poco a poco, con dolor, habían aprendido a hablarse de nuevo, a pelearse sin alejarse, a amarse sin perderse a sí mismos. Marco apareció en la puerta, ya vestido para el día, pero moviéndose en silencio para no despertarla si aún estaba durmiendo. Cuando la vio, su rostro se suavizó de una manera que aún le hacía saltar el corazón. ¿Reunión temprano?, preguntó ella, entregándole una taza de café preparada exactamente como a él le gustaba. Conferencia telefónica con la costa oeste, confirmó él, aceptando el café y dándole un beso en la frente. Tú tienes grupo de estudio a las 9 y luego yo tengo prácticas en el centro de crisis. Laura había empezado a trabajar como voluntaria en un refugio para víctimas de violencia doméstica como parte de su programa de trabajo social, y el trabajo era desafiante de una manera que alimentaba su alma. Marco asintió con la cabeza, y Laura pudo ver que tomaba nota mentalmente de su horario, no porque necesitara controlarlo, sino porque había aprendido que cuidar de ella significaba prestar atención a los detalles de su vida. ¿Estarás en casa para cenar?, le preguntó. No me lo perdería, respondió él, y ella le creyó. Últimamente, cuando Marco hacía una promesa, la cumplía. Mientras se dirigía a su despacho, Laura le llamó. Marco, él se volvió, levantando las cejas con curiosidad. Te quiero, dijo ella simplemente. Su sonrisa era la misma que la había enamorado 5 años atrás, pero ahora era más profunda, ganada a través del arduo trabajo de reconstruir la confianza. Yo también te quiero, todo de ti, incluso las partes que me desafían. Después de que él desapareciera en su oficina, Laura terminó su café y recogió sus libros. La vida que habían construido no era perfecta. El mundo de Marcos siempre conllevaría ciertos riesgos, y la carrera de Laura a veces la pondría en contacto con situaciones que le preocupaban. Pero era la suya, construida sobre la honestidad y el respeto mutuo, en lugar de la protección y la distancia. Mientras se disponía a afrontar el día, Laura reflexionó sobre lo diferente que se sentía esto de la mujer que se había sentado en una habitación de hotel meses atrás, preguntándose si el amor era suficiente para reconstruir un matrimonio. El amor, había aprendido, no era suficiente por sí solo, pero el amor combinado con la honestidad, con la voluntad de hacer el duro trabajo de conocerse y apoyarse mutuamente, era algo por lo que valía la pena luchar. Y a veces las mejores historias de amor no consistían en encontrar a alguien que te completara, sino en encontrar a alguien dispuesto a crecer a tu lado, incluso cuando el crecimiento era doloroso e incierto, especialmente entonces. Aquí termina este emotivo viaje en Mafia and Romance.
Si esta historia de segundas oportunidades y amor difícil te ha emocionado, no olvides pulsar el botón de suscripción y contarnos en los comentarios qué te ha parecido el camino de Marco y Laura para reconstruir su matrimonio. Tu participación nos ayuda a ofrecerte más historias que profundizan en las complejidades del amor y el perdón. Hasta la próxima.